Buenas noches y bienvenidos una vez más a la Alameda, después de ese paréntesis de 2 semanas, motivado por la celebración de la Semana Santa. Volvemos de nuevo pues para hablar de toda la actualidad de Málaga y su provincia y de todo aquello que creemos que le puede interesar. Con una buena noticia sobre todo, y ha sido la lluvia que palia un poco los efectos de la sequía y que nos hace respirar con vista al verano y a las restricciones que estaban previstas con motivo de la falta de agua. Pero una buena noticia que precisamente en la Semana Santa pues no ha sido tanto, y eso es lo que vamos a intentar hablar que quizá con el principal responsable o la cabeza visible de la agrupación de cofradías, que no es otro que el presidente de la agrupación de cofradías, José Carlos Garín. Buenas noches. Muy buenas noches. Y bienvenido, ya ha estado aquí en más de una ocasión y siempre por eso, para hablar de la Semana Santa y de todo lo que ha acontecido estos días. Y con él van a estar Jesús Hinojosa, especialista en un montón de cosas, pero entre ellas la Semana Santa. Ana Pérez Brián, también cofrade. Buenas noches, Manolo. ¿Era de la Esperanza? Ah, no, perdón, que es de Mena. Nosotros sí tuvimos suerte y pudimos salir. Y Javier Recio. Lo de Esperanza y Mena es una broma que le acabo de gastar a Ana. Y Javier Recio, también cofrade, tú eres de La Paloma sobre todo. Me gustan varias, pero no soy cofrade, vamos. Sí. Soy simpatizante, digamos. Bueno, pero La Paloma es tu... Sí, ¿no? A mí me gusta mucho La Paloma, sí. Bien, pues lo primero, tenemos al presidente, como decía, de la agrupación de cofradías, José Carlos Garín. Es verdad que ha sido estábamos comentando antes de empezar el programa, una Semana Santa rara, sobre todo por la lluvia, pero yo creo que a pesar de la lluvia, ¿no?, la sensación de que después de unos años con mucha polémica, sobre todo por el cambio de recorrido, una Semana Santa que en lo poco que se ha podido vivir, pues se puede considerar de muy positiva, ¿no? Sí, yo creo que hay que separar dos grandes bloques. Uno, lo que es el puramente procesionista. Es verdad que hemos tenido una cuaresma razonablemente tranquila y analizando exclusivamente la parte procesionista, pues ha habido cofradías que han podido salir a la calle, otras que se han quedado en casa, pero yo creo que tanto unas como otras, las que han estado en la calle, creo que lo han hecho con muchísima dignidad, han hecho un desfile procesional magnífico, han cumplido los horarios, y las que se han quedado en casa o las que no hemos quedado en casa, yo creo que también hemos disfrutado pues de unos momentos que normalmente no se producen. Ya lo vivimos con el COVID, de alguna manera. Esto ha venido primero a confirmar que el pueblo de Málaga está con las cofradías y sus devotos están con las hermandades, porque hemos tenido todas las cofradías una vida muy intensa durante el tiempo de procesión, que debíamos estar en la calle, y en general todos los hermanos mayores han transmitido esa sensación. Ten en cuenta que una cofradía cuando está en la calle, los nazarenos prácticamente no disfrutan de los titulares. Estos días sí, es decir, mi cofradía, que es la Salud, pues la posibilidad de tener los 2 tronos dentro de San Pablo, de poder allí tocar unas marchas y después tener abierto para que todo el mundo que quisiera, y eso ha sucedido en muchas cofradías, porque hemos ido a todas las que no han podido salir, y en todas el ambiente era de lo más lógico y sensato, disfrutar de lo que en ese momento tenía y no quedarte llorando por algo que además para el cofrade la lluvia forma parte de su historial. Sí, hombre, es que forma parte, ¿no? Jesús, me gustaría también saber tu opinión, ¿no?, sobre todo por cómo se ha vivido esos días ese momento en el de decidir que si se sale, si no se sale. Ha habido casos como el del prendimiento del huerto, ¿no?, que en el arranque de la Semana Santa pues le pilló la lluvia. ¿Cuál ha sido tu balance sobre esta...? Hombre, yo creo que de esta Semana Santa se pueden sacar varias lecciones, ¿no? Pero yo creo que ahí la agrupación ha jugado en este caso, creo que un buen papel, en el sentido un poco de coordinar, o de no solo a nivel cara a los medios, de transmitir la información, que la verdad que eso ha sido muy de valorar, ¿no?, que haya una cierta coordinación en ese sentido, pero sí también un poco con las cofradías de cada día, un poco adelantarse a cómo se puede de alguna manera estructurar o organizar cada jornada. Hoy tenemos ya unos partes meteorológicos que es muy difícil que se equivoquen. Evidentemente ha habido días, y lo hemos visto, que pues por hora, a lo mejor 1 hora arriba, 1 hora abajo, pero si te dicen que va a llover, hay una alta probabilidad de que llueva, ¿no? Entonces, ahí la agrupación y las propias cofradías de cada día... el viernes, ¿no?, que parecía imposible, ¿no?, porque estaba el día súper despejado, ¿no?, y parecía que era un día magnífico, pero en cambio los partes al final se cumplieron. Al final se cumplen, ¿no? Entonces, no está mal lo que se ha hecho este año, es decir, que haya una organización previa de unas horas antes, por la mañana o el día anterior, de ver, oye,
¿Teníamos alguna forma de organizar esto para intentar salvar algo? A días que en los que se podrá hacer y otros días en los que por mucho que tú adelantes una hora o atrases 3/4 de hora, la lluvia es que te va a coger, pues si llueve a las 8 de la tarde te da lo mismo salir media hora antes que después, ¿no? Entonces, bueno, se ha intentado un poco hacer esa labor de coordinación, que yo lo veo positivo. Ahora luego, bueno, pues sí es verdad que evidentemente cada cofradía es dueña y señora de, aunque en coordinación siempre con el resto, de salir o no salir, ¿no? Bueno, el domingo de Ramos hubo 2 cofradías que apostaron por ponerse en la calle, pese a que los partes oficiales evidentemente decían lo que decían. Bueno, al final, bueno, pasó lo que pasó, ¿no? Pero bueno, que ya está, que lo cada... que pasó, digo, por los Sí, espectadores que les sí, cayó bueno, la lluvia. evidentemente, efectivamente, les pilló la lluvia. Bueno, al final, bueno, todos tenemos, digamos, una serie de fuentes a las que recurrir. Ellos recurrieron a algunas fuentes que le daban una cierta fiabilidad y apostaron por eso. Oye, es respetable, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero ya está, pero que al final, que lo que hablábamos antes, ¿no? Es decir, con los medios que hay hoy en día es muy complicado que si te dicen que hay una alta probabilidad de lluvia no llueva, ¿no? Entonces, bueno. José Carlos, las cofradías tienen absoluta autonomía, entiendo, a la hora de decidir, se ponen en contacto con vosotros, en algún momento a lo mejor vosotros podéis decir, bueno, vosotros veréis, pero es una locura. Este año se ha hecho muy palpable algo que eso. está funcionando, que es un centro de coordinación donde está representada evidentemente un representante de la agrupación, pero está allí la policía, protección civil, salud, es decir, que eso es un centro de coordinación que se instituye toda la Semana Santa. Este año, con la situación que teníamos, pues desde las 9 de la mañana hemos llegado a las 5 de la tarde, a veces no con un plan A o B o C, hemos llegado con un M. Hemos ido cambiando sobre la marcha porque, claro, a veces uno piensa que, bueno, pues salga una cofradía, que no salga, pero es que eso arrastra organización de policía, organización de los mismos medios, que tenéis una organización, una estructura que se cambia por completo por hora. Después nosotros tenemos que montar o no desmontar el recorrido, es decir, que esto no sirve ya, yo me tiro a la calle en un momento determinado. Claro. Normalmente eso hay que hablarlo. Autonomía. La agrupación no puede decirle a una cofradía que no salga, eso no. Sí le puede decir que si sale y va a hacer el recorrido lo tiene que intentar hacer completo, no sirve algún trocito, me salgo, eso no, porque ya utiliza ahí, pero tú puedes salir, si quieres salir por tu barrio o quieres salir para hacer algo, ahí la agrupación no tiene capacidad para decirle a alguien que no salga. Ahí las autoridades que están por encima de una cofradía son las eclesiásticas o las civiles, pero no la agrupación. Me gustaría, yo sí creo que podrían tener más planes A, B, C y D. Por ejemplo, el lunes santo mucha gente no entendió por qué no salió el cautivo, porque se dio un plazo muy corto para decidir, después no llovió. Tampoco la gente entiende por qué el miércoles santo no hubo procesiones, porque también en los partes meteorológicos hay veces que pone lluvia escasa, que no es igual lluvia escasa que lluvia torrencial, no es igual lo que le cayó al prendimiento, que por cierto el hermano mayor dijo que no había tenido afortunadamente ningún tipo de daño. Entonces, a mí me da la sensación desde fuera de que son demasiado conservadores, que ahora es posible que las cofradías, quizá por el miedo a que le critiquen, el patrimonio también. Pues sí, por el patrimonio, según el emprendimiento, digo que no es igual que diluvia, como el viernes, ninguna objeción, que otro día de la semana, que al final lo que había un chispeo, y algunos, el día del cautivo, la gente no lo entendió, porque no sé. Bueno, yo ya te digo, en eso no puedo entrar porque cada cofradía y va a valorar, yo sé que hace años el cautivo... No, yo me refiero a la agrupación como eso, después usted dice, tenemos plan A, B y C. A lo mejor hace falta... No, pero los planes A, B y C nosotros coordinamos los planes de las cofradías, no imponemos los planes a las cofradías. No, yo digo, a la hora de los horarios, de que no se, porque se puedan estar coordinados, ¿no? Por si uno decide salir en vez de 1 hora, 2 horas más tarde. Porque también mucha gente no piensa que se puede retrasar y da la sensación que ahora nos gusta procesionar por las noches. No sé por qué. Pero no sé por qué dice eso, no sé. No, porque después nadie retrasa tanto. Bueno, el cautivo podría haber retrasado. Pero vamos a ver, que habrá razones. Si tú no puedes tener metidos en un cubículo a 900 o 1000 personas esperando a ver si los partes cambian. Es decir, tú también tienes que ponerte en contacto con la policía para saber usted el operativo que usted no esté montado. Te lo digo desde fuera, ¿eh? No, por eso le decía lo de los planes. No como agrupación. Claro, pero la policía también tiene un poco que saber cómo. Concretamente el domingo me contaba la policía que efectivamente se produjo una situación complicada cuando sale el prendimiento. Las 100.000 personas o las 150.000 que hubieran en el centro de Málaga, todos se fueron al área de la... Por otra parte, otra cofradía dice que va a hacer el recorrido oficial y no se puede desmontar el dispositivo policial del recorrido oficial.
no se puede improvisar tanto como No, tú pues por dices, eso le decía lo de los planes A, B y C. Sí, pero es que a veces los planes A, B y C hay que tener muchísimas variables en cuenta y primero la cofradía que decida salir o no. Es decir, no todo es tan sencillo. Ha habido días que se ha querido adelantar, complicadísimo también, sí, complicadísimo adelantar, porque tienes que citar a 700 personas, que cada uno lo vea o no lo ve y te puede... Hoy día con las redes sociales usted Las sabe redes que todo sociales- el mundo está conectado. Bueno, yo no. Los medios de comunicación... En una cofradía, en una procesión de 700 personas, tú puedes tener un trono con 30 o 40 personas menos, que parece que es una tontería, pero son importantes. Cuando uno sale a la calle, hombre, va con la intención de poder hacer un desfile procesional lucido, no estar continuamente pendiente de me cae, no me cae. Empiezan a salirse, la gente saca a los niños, a la gente más joven, los estandartes los mete, vas corriendo, es decir... Yo creo que hay muchas variables que probablemente el que tiene que tomar la decisión no lo hace, porque el primero que quiere salir, no lo dude, es la Junta de Gobierno. Pero yo, de verdad que a mí me da la sensación que son ahora bastante más conservadores que antes. Muy pronto. Mira una cosa, yo he salcado trono toda mi vida y yo soy de los que pertenece a esa etapa en la que estábamos debajo de un tinglao, diluviando, esperando que escampara para salir. Bueno, es que antes no había esa información meteorológica que ahora tenemos. Ahora tenemos una información que te la están dando. Tú después puedes oír lo que quieras oír y puedes hacer lo que quieras hacer, porque de hecho hemos hablado de eso, pero después tanto respeta a uno al que ha pensado que tenía margen. Bueno, pero quiero decir, como organización. Es decir, yo desde fuera te digo, también he sido hermano mayor, he tenido responsabilidad que tomar y son muchas las variables que hay que poner sobre esa, solo de la cofradía, después de la ciudad. También hace años se planteó poner una serie de tinglados para que en caso de que le sorprendiera una lluvia se habló fuerte, mucho. se pudieran Alarcón Luján, una serie de callecillas. La mayor parte de ese tipo de tinglado tampoco te soluciona el problema, porque puede ser que meta el trono, a la gente la tienes que meter en algún lado. Es decir, no es tan sencillo como tú llevas a la calle 700, bueno, el cautivo no sé cuántos lleva, ¿no? Pero es verdad que estamos hablando de un volumen muy alto de personas, que todas esas variables, te digo, una vez puestas sobre la mesa, más después todo lo que es la organización de desfiles en la calle, sobre todo cuando no están todas y que la gente se va moviendo en bloques. Y ahora después, si queréis, hablamos un poco de los números que presentaron el otro día en la Cátedra Cofrade de visitantes, que son espectaculares, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Pues por eso se lo digo, porque la Semana Santa trasciende lo que es meramente lo que es una cofradía, ¿no? Porque la ciudad también se beneficia, hay mucho movimiento económico, Sí. entonces, si falta lo principal, pues se viene abajo. Todo este año la facturación ha caído un 15%, los hoteles han pasado del 90 y tanto al 71%. Por eso le digo que son decisiones que trascienden a la propia cofradía. Por supuesto, ya. Por eso. Pero que la toma la cofradía. Ya, por supuesto. Porque después, si viene el problema, probablemente ese retorno que tú estás pidiendo hacia allá no lo tienes hacia acá. Si tú tienes un dramático deterioro de enseres y de tal, a ver cómo... Yo estoy seguro que ahí las administraciones le ayudarían, como le ayudan con las casas de hermandad y le ayudan, y me parece muy bien. Bueno, Y a mí me gustaría saber un poquito, aunque no ha habido mucha oportunidad digo, por las pocas cofradías que han podido procesionar, pero el recorrido oficial, el nuevo, desde su puesta en marcha, desde que se cambió, ha ido un poco limando situaciones, limando algunas cosas. ¿Qué sensación tiene el presidente de la agrupación respecto a cómo está calando ya el nuevo recorrido, ¿no? Bueno, que parece más asentado que otros años? Bueno, el contacto con los hermanos mayores, que son al fin y al cabo los que te van dando un poco el pulso, evidentemente es que van asumiendo que ahora mismo, mientras no aparezca una alternativa o no decidamos desde dentro que realmente habría que modificar algo de manera sustancial, pues tenemos que intentar... ¿Pero sigue abierta esa posibilidad de cambios sustanciales? Siempre. Esto va a estar siempre que aparezca. Yo creo que lo hablamos incluso... O sea, que va a ser un debate eterno, ¿no? Bueno, pero como era con el otro recorrido, es que el otro recorrido era un debate eterno, no el trazado, pero la cantidad de problemas. Acordaros, el primer trazado antiguo llegaba en principio a lo que era la antigua Peña Malaguista, después se recortó, la doble curva, es decir, ha habido muchas alternativas. Es decir, nunca es fácil cerrar estos temas, que además me parece bien que estén abiertos, siempre que se planteen alternativas. Porque no se puede arañar si no tienes alternativa. Ahora mismo estamos en lo que estamos. ¿Y cuál es su visión? Globalmente lo que he percibido de los hermanos mayores, pues en general bien. Yo este año, habían asumido, se han hecho cambios incluso en días de posición, sobre todo el miércoles santo, que fue un año pasado bastante complejo el miércoles santo. Los hermanos mayores han decidido, venimos de unas inercias
que no son fáciles de cambiar, lo mismo que le ha costado esa inercia modificarla al abonado o al público en general que se mueve por la ciudad, que se ha sentido bastante perdido a la hora de orientarse, porque eso es normal. Ha pasado también con las autoridades, que bueno, en algún momento, pues por la novedad y desconocer cómo se mueven los flujos con esta situación de itinerario, han sido también conservadores. En algunos también las cofradías han sido muy conservadoras. Poco a poco creo que van dándose cuenta de cuáles son los problemas, los talones de Aquiles que van teniendo en su recorrido y en su horario, y yo espero que eso se vayan limando. Al respecto del recorrido oficial, yo creo que efectivamente la gente todavía puede estar más desubicada, pero yo creo que la mayor crítica no es en sí el recorrido, sino que muchos ciudadanos se quejan de que ahora ven peor la Semana Santa si no tienen una silla. Mira, yo digo lo que sí, yo percibo y lo que yo... Y yo sí te contesto a eso porque evidentemente es un tema que analizamos profundamente. Mira, antes de 2019 había 23.900 sillas. Después de 2019 hay 23.900 sillas. No hay más gente. ¿Por qué había menos crítica antes? Porque antes nadie iba a ver el recorrido oficial, porque es que no había forma de ver las procesiones del recorrido oficial. Menos de un 10% del recorrido oficial estaba abierto a poderlo ver desde una acera. Yo recuerdo sentar en la tribuna... ¿La Alameda? Bueno, pero yo recuerdo sentar en la tribuna, ver... Sí, pero la Alameda siempre se ha podido ver muy bien las procesiones. No, Javier. Tenía en Calle Lario se veían las procesiones bien. En Calle Lario había 5 filas y no había espacio entre la pared y la fila. Bueno, ya si la gente se colaba, no lo sé. Quiero decirte lo que son las normas que teníamos impuestas. 5 filas... y detrás de esa última fila no cabía nadie con la pared. Ahora tenemos 4 filas. En la Alameda todas las tribunas tenían un respaldo alto para evitar que la gente la viera. No había prácticamente menos de un 10% del espacio estaba abierto. Yo recuerdo, te decía la tribuna, porque te digo yo, calle Santa María con un tapón de gente, el pasaje de Chinita, un tapón de gente, claro, todo ese tipo de cosas es que no había forma de ver las procesiones. Ahora se protesta más y yo lo entiendo, porque ahora sí se puede acceder, tienes atarazanas para ver. En la misma Plaza de la Constitución se ve toda la Alameda, las sillas son a ras de suelo. En la zona de la Plaza de la Marina tienes toda la zona de la Diputación y toda la acera norte, que también se puede ver las procesiones. Hombre, ahora se protesta más porque es verdad que se puede acceder. Y es verdad que tenemos un volumen de gente de tal calibre, que después si queréis hablamos de cifras, que es mucho más complicado moverse. Pero no es un problema de visibilidad, es decir, lo que habéis comentado concretamente. Pero la gente lo dice. Pero yo creo que no es que la gente lo diga, es que por ejemplo, no es que la gente lo diga, es que por ejemplo el otro día ese tema se abordó de manera profunda en el pleno del Ayuntamiento de Málaga, es decir, que no es una sensación que la gente diga. Pero yo creo que se han juntado. Pero la moción en concreto de la oposición, del Partido Socialista, bueno, pedía una revisión. Sí, pero los datos son, o sea, yo creo que los datos son muy tozudos y son objetivos. Es decir, yo creo que yo coincido con él en que hay mucho más espacio para verla que antes. Antes en la Alameda, diga tú lo que digas, no se podía ver. No, si yo no estoy hablando de la Alameda, pero yo estoy hablando... En parte de la Alameda, por ejemplo, no había valla, ¿eh? Sí, había tribunas. No, antes la Alameda. Bueno, y también ten en cuenta una cosa, que antes la Alameda era entera, Ahora la Alameda es... Yo creo que no había tribuna, Manolo. Pero había pequeñas tribunas con respaldo. No, en toda la Alameda no. Sí. Ahora que no, que yo tenía silla en la Alameda y no había... En la zona sur de la Alameda... Ya vamos por la zona No, pero es que era así, No, Manolo. No, había parte de la Alameda que no había valla. Yo creo que se han juntado dos factores. Por un lado, el cambio de recorrido, que como bien ha dicho siempre José Carlos, bueno, al final ha sido un cambio drástico. Y es verdad que un hecho objetivo que nunca la policía había tenido ni Protección Civil tanto celo con el tema de los aforamientos, las evacuaciones, tal y que cual. Entonces, si juntamos un nuevo recorrido que evidentemente en longitud es mucho más largo, con lo cual a la hora de moverte te genera mucha más, digamos, porque no sabes por dónde tienes que todavía que pasar, hay gente que todavía no se aclara muy bien, aunque ya parece que va sentándose, como se dice, ¿no? Pero si a eso unimos que resulta que te aforan una calle, que ponen unas vallas de estas de unas cintas, como se ha visto, ¿no?, imágenes para preservar la terraza de un restaurante y ya no se puede poner nadie más ahí. Esa sensación de ratonera, entre comillas, digamos, por ese celo, que yo por otro lado no voy a discutir porque no soy experto en seguridad, si tiene que haber un aforamiento de una calle o no, pero sí parece que en algunos casos, y yo creo que hay la gente que muchas veces con razón lo dice, para determinados eventos de masa en Málaga se tiene un celo a lo mejor, vamos a decir, un poco más laxo, y aquí es verdad que en la Semana Santa, vamos a ver. En la feria no hay elementos como trono, no hay silla, no hay valla. O sea, vale, pero hay calles que se han aforado donde precisamente a lo mejor no están las sillas ni las vallas, a lo mejor están a más metros. Yo, por ejemplo, un dato que el otro día se comentaba en lo de lo que decía en la Cátedra Cofrade, presentó el lunes santo el trabajo de 2023, donde
son datos muy objetivos, es decir, el año 2023 hubo 2,1 millones de visitas a la Semana Santa de Málaga, 596.000 visitantes, un 59% más que en 2018. Pues es una realidad que entiendo que también influirá en las sensaciones que nos movemos en la calle. Es decir, si hay un 59% más de visitantes a la Semana Santa de Málaga que en 2018, el recorrido oficial tendrá todos los problemas que queramos tener, pero lo que está claro es que ha aumentado en un 59% las personas que vienen al centro de Málaga, que no ha aumentado su tamaño en un 59%. Y eso, hombre, también creo que debemos tenerlo en cuenta a la hora de analizar. Y que de ese tanto por ciento, el tanto por ciento que pertenece a Málaga y la metrópolis de Málaga son un 54, el 46% vienen de fuera. También ha aumentado de una manera, como ha aumentado todo en Málaga, es que sí, que el recorrido tendrá todos sus talones de Aquiles, y estoy de acuerdo y los podemos analizar, pero hay que mirar muchas más variables. ¿Qué cambiaría el presidente de la agrupación para mejorar la Semana Santa en Málaga? Por lo que se refiere a los desfiles procesionales, ¿no? El recorrido, los desfiles. Hombre, tenemos si es que cambiaría algo. No, sí, hombre, claro que hay que cambiar, si es que además vas cambiando continuamente. Tenemos sobre todo las cofradías que plantearlo, como decía, hemos cambiado el recorrido de una manera muy profunda, hemos hecho un cambio que a todo el mundo de alguna manera lo hemos tocado, y las cofradías todavía tenemos un espacio en que tenemos que movernos. Nos ha faltado un poco de cintura. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, los horarios, cambio de posición dentro del día. Es decir, tú no puedes mantener con una nueva distribución geográfica del recorrido la misma estructura probablemente. Es decir, cuando tú miras los días, se han ido consolidando a lo largo del tiempo de una manera, ahora con la ciudad que tenemos, no es lo mismo un Jueves Santo que un Lunes Santo, es decir, todo ese tipo de cosas están ahí, pero serán las cofradías las que tendrán que ir analizando cada día sus problemas e intentando buscar soluciones. ¿Usted sería partidario de utilizar el Sábado Santo para cofradías que no han podido salir? ¿Para qué no han podido salir? Sí, que no han salido por lluvia, por lo que... Bueno, es que a veces los estatutos te dicen que o sales en tu día o no sales. Es decir, no es un problema de yo quiero salir para ver si ahora, como decía, se vende más en la hostelería. Sales porque tú lo que vas a hacer es una estación penitencial. No olvidemos que al para final... que venda la hostelería y para que también los cofrades pero vean su deseo de salir a la calle. Sí, pero que no olvidemos que la Semana Santa tiene un sentido, basado evidentemente en lo que es, en la fe, y que tenemos una estación penitencial, tenemos unos estatutos que también te marcan. Hablando del Sábado Santo, que es un tema que es recurrente, pues aparte de que el obispo pues, no tiene la intención de autorizarlo, ahora mismo que yo sepa, solamente 2 cofradías estatutariamente podrían procesionar Sábado Santo. Sí, claro, no hay... Los estatutos se cambian también, ¿no? Sí, pero a lo que voy, perdona, no es tampoco un clamor dentro de la agrupación el pedir un Sábado Santo. Quiere decir que podemos pelear por un Sábado Santo y conseguirlo, pero no sé si después habría cofradías que estarían dispuestas a moverse al Sábado Santo. Entonces, todas estas cosas... ¿A usted a nivel particular le gustaría o no? Usted como hermano de... Pues no lo sé, no sé si me lo ha planteado, no me gustaría. Yo ahora mismo con lo que hay, sinceramente estoy satisfecho de las procesiones en su día. Si el Sábado Santo realmente llega a posibilitarse y hay cofradías que dicen, oye, que yo estaría dispuesta a moverme del Miércoles Santo al Sábado Santo, bueno, pues abriríamos evidentemente ese diálogo más profundo y, bueno, en función de también lo que dijera el obispo. ¿Qué opinión le merece como presidente la polémica que se ha suscitado con el mutilado, el Cristo de la Clemencia, ¿no? Por exhibir, no dentro del estandarte, ¿no? una enseña, una frase sobre Franco, 1936 y todo eso, ¿no? Toda la polémica que ha habido, que ha llegado incluso al pleno del ayuntamiento. Como presidente de la agrupación, ¿qué le parece esa...? Bueno, me parece como persona, no hace falta ser presidente de la agrupación para tener opinión sobre eso. Por una parte, como cofrade, primero poner en valor el enorme esfuerzo que ha ido haciendo de adaptación la cofradía del mutilado. Yo creo que eso nadie lo pone en duda, ¿no? Bueno, pero yo lo tengo que decir, de que ha hecho la cofradía del mutilado para convertirse en la cofradía del Cristo de la Clemencia, y por otra parte yo soy un absoluto respetador de la ley. Y si la ley dice, como está claro que dice, que ese tipo de simbología no puede aparecer, evidentemente yo estoy ahí. ¿A vosotros qué os parece? Sí, yo creo que Bueno, es que la ley es ambigua. Bueno, la ley es ambigua, la ley no dice, la ley no dice que no puede. La ley no lo prohíbe. ilegal. Lo que pasa es que el sentido común sí hace pensar que... la ley lo que prohíbe es hacer apología. Al final esto fue nada más la exhibición y se mueve en la delgada línea, lo explicaba muy bien el otro día Pedro Moreno Bren en la tribuna
Bueno, yo creo que sí, que tal y como están hoy en día ya no ha lugar, no ha lugar que se... Claro que ese estandarte formaba parte de su vía crucis históricamente, es decir, que este ha estado saliendo, presentándose durante muchos años anteriormente, quizás este año ha saltado más la polémica, pero nada más. Yo os digo, por una parte, el esfuerzo enorme de adaptación, este tema, pues bueno, si genera una situación, se le hará llegar a la cofradía y supongo que tratarán también de solucionarlo. Sí, yo creo que es inapropiado, está claro, porque no se puede. Yo creo que es inapropiado absolutamente. Ahora, ¿no? lo que yo no creo es que el ánimo de la cofradía fuera de hacer una exaltación, ¿no? Sino que yo creo que han aprovechado un tema patrimonial que tiene ahí, pero que es inapropiado. De ahí el ánimo, pues de verdad. Que ese estandarte, digo, lleva años Por eso, ¿no? haciendo el Vía Crucis con ellos. Hombre, ya, pero el hecho de que lleve años tampoco implica... O sea, No, si yo no estoy diciendo, me refiero a lo que decía, cómo ha saltado y cómo parece, como que está ahí, y que si efectivamente, como decís, se entiende que es inapropiado. No sé la ley. Yo coincido con Javier que es innecesario, ¿no? Sí, es una cosa no ha lugar. porque tú ves lo que es el estandarte, claro. Eso sí, no te fijas, mucha gente no se da cuenta. Es pequeñito, vamos, que es que no. Muy pequeño, pero vamos, que es inapropiado. Sí, Pero el tamaño ahí... Hombre, Sí, ya, pero el evidentemente. ánimo no, a la hora de hacer una exaltación no es igual tener un sellito que poner un... Pero que poniéndonos en el contexto lo que ha dicho Claro. José Carlos, es decir, una cofradía que ha hecho el esfuerzo, lo que decía un poco el alcalde del otro día en el Pleno, si habéis hecho lo más difícil, que era ponerle las piernas al Cristo, Sí. No, ¿por qué el no problema. quitáis esa...? Bueno, yo creo que la cofradía ya no lo sacamos. una No, lo arreglará seguramente, para no crear más polémica. O lo guardará y no. Lo que sí es verdad que no ha contribuido el gesto, ¿no?, de la persona que, Bueno, de uno de que los llevaba el nazarenos. stand, que era la que llevaba, se supone. Es ese decir, una estandarte, ¿no? apología. Eso la verdad que ayuda. Es que, Eso sí, al apología, final lo ese único sí que hizo apología. contribuye es como a echar gasolina al fuego, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso no creo que sea beneficioso para la cofradía. Para nadie, para nadie. Eso no calma para nada el Por ánimo eso, de nadie. Al contrario. Que va. Muy bien, pues yo creo que en el fondo hay que felicitarse un poco dentro de que la lluvia ha impedido casi la celebración normal de la Semana Santa, pero yo creo que lo ha comentado al principio, ¿no?, de que es evidente, ¿no?, la implicación de Málaga, ¿no?, sobre todo también con el nuevo modelo. Yo creo que hay muchas cosas que están cambiando, ¿no, Jesús? Sí, evidentemente, bueno, tenemos una Semana Santa, como él mismo decía, es decir, con cada vez más gente, y eso se ha notado, bueno, incluso en los días previos. Yo no recuerdo colas de gente en la puerta de una iglesia a las 9 de la noche para ver un traslado de una imagen a oscura, y hemos terminado, es que la Semana Santa va a durar 3 semanas a partir de... que al final, vamos, la expectación no hemos que quedado sin genera tiempo. Muchísimas gracias a José Carlos Garín, presidente de la agrupación de cofradía, y bueno, seguiremos hablando de la Semana Santa y del nuevo recorrido y de todo lo que puede interesar. De acuerdo, muchas gracias. Bien, y a ustedes les decimos que sigan ahí, que volvemos en unos segundos. Pues estamos de nuevo paseando por la Alameda, ya saben, ese programa coproducido por 101 Televisión y el periódico Sur para hablar de la actualidad de Málaga, y en este descanso estábamos Javier Recio y yo ahí peleándonos a ver si se veía en la Alameda o no se veía, pero... O sea, ahí no hay tabla. Seguiremos la pelea, no hay tabla. Seguiremos en el debate. Bueno, pues hemos estado hablando del recorrido oficial de la Semana Santa y ahora nos vamos a ir por las nubes. Esto es un chiste fácil, porque vamos a hablar con uno de los grandes empresarios de Málaga, del sector aeronáutico, como nosotros, que Antonio Gómez Guillamón. Buenas noches, bienvenido. Sí, buenas noches. Ya le hemos preguntado antes si era cofrade. Bueno, es cofrade, pero no muy practicante, digamos, ¿no? Sí, bueno, en mi época saqué la paloma. Bueno, pues mira, lo mismo coincidimos con Javier. Pero vamos, fue mi última etapa de colegio, mi primera de carrera, y luego llegó un momento que ya no podía llevar tanta cosa y lo dejé. A ver, que estaba estudiado fuera, además. Pues vamos a hablar, seguimos con Jesús Hinojosa, Ana Pérez Brián y Javier Recio, y he hecho ese chiste fácil de la nube porque él, bueno, junto con Vicente Padilla, su primo, fundaron lo que es AERTEC, que es una de las compañías aeronáuticas, que eso, ahora vamos a hablar un poquito de eso, cómo en Málaga puede surgir una de las grandes compañías aeronáuticas de Andalucía, ¿no? Bueno, yo diría que
yo diría que de Europa, ¿no? Porque ya están ubicadas en muchos puntos. ¿Cómo más de 750 empleados, la mayor parte de ellos de alta cualificación, o sea, no digo cómo surge porque no vamos a hablar de la historia de Aertec, pero bueno, ¿cómo está creciendo, cómo se está consolidando y cuál es el papel ahora de Aertec, ¿no?, en el mundo de la aeronáutica europea, diría yo, ¿no?, o si no mundial, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que es sorprendente un poco lo que dices tú, que una empresa fundada por 2 ingenieros aeronáuticos hace 26 años, porque la historia ya es un poco larga, pues decidiesen venirse aquí a Málaga y situarse en Málaga para trabajar como ingenieros aeronáuticos en todo lo que es el ámbito aeroespacial en general, ¿no? Y hace 26 años eso no lo entendía nadie, de hecho todo el mundo nos recomendaba que deberíamos empezar en Madrid porque es el lugar donde está toda la parte aeroespacial, pero la verdad es que hoy en día, bueno, pues un forward 26 años adelante y ahora desde aquí pues estamos efectivamente jugando un papel de cierto protagonismo. Yo no me pondría como referente europeo. Bueno, pero referente andaluz y español es uno de los referentes. Referente andaluz y español, por supuesto, sí. De hecho, en el mundo aeronáutico no es fácil, no es un mundo donde el emprendimiento esté en ebullición. Que una empresa nazca y llegue a tener una dimensión para empezar a codearse con los que ya estaban, ser uno nuevo en el grupo, pues es muy difícil, porque es un sector que, a diferencia de lo que la gente puede pensar, porque es un sector muy tecnológico, muy puntero, realmente también es muy conservador. Se necesita estar seguro de que todo el que está trabajando en el entorno del avión, bien sea desde el aeropuerto, o bien sea desde la industria, o bien sea desde, por supuesto, ya desde los sistemas que se embarcan en el avión, todo prima la seguridad, y lo que te da más seguridad es lo ya conocido, y lo nuevo, pues en fin, cuesta que se abra camino, ¿no? Y eso, bueno, pues ha sido un reto. Pero bueno, en fin, 26 años más tarde, la empresa hoy en día sí que es verdad que juega un papel, tiene implantación europea. De hecho, nosotros, desde Málaga como sede social, porque este es nuestro centro, el parque tecnológico, pues lo que intentamos es que nuestra marca sea internacional, pero sobre todo que tenga una marca europea, que seamos una empresa de ingeniería aeroespacial y defensa y de tecnología en un ámbito europeo para trabajar en cualquier lugar del mundo. Me gustaría preguntarle, digo, para que también los espectadores supieran, ¿a qué se dedica? O sea, el tema de construcción de aeropuertos, los sistemas, aviones, un poco si nos aviones podría, no tripulados, ¿no? No sé, si nos podría aclarar un poco. La verdad es que somos una empresa que a priori, cuando das el primer mensaje, ¿qué es Aertec? Pues Aertec es una ingeniería aeroespacial, trabaja en tecnología, ingeniería, pues parece que esto es un nicho pequeño. El mundo aeronáutico es muy grande, aeronáutico y espacio es muy grande. Y nosotros, con el tiempo, hemos ido, hoy en día estamos estructurados como en 3 líneas de negocio diferenciadas. La primera fue como nacimos. Curiosamente, Vicente y yo veníamos de la industria de fabricación de aviones, pero nos venimos a Málaga y empezamos a trabajar en el mundo de los aeropuertos, que la verdad es que... el diseño, digo. Sí, ¿y qué hacemos ahí? Sí, que me preguntabas. Somos el símil que puede tener un telespectador es el de un estudio de arquitectura, pero en este caso especialistas en la planificación y el diseño de los diferentes elementos que hay en un aeropuerto, desde la parte del área terminal, donde se mueven los procesos de pasajeros, mercancías y todo el ámbito comercial, al lado aire que llamamos nosotros, que es todo donde el avión, pues de hecho el lado aire incluyendo la parte aire, o sea, la maniobra de aproximación, el aterrizaje, el que tiene que llegar a su puesto de estacionamiento, que allí tienen que contar los servicios. Nosotros hacemos los proyectos de todo esto, o sea, de cualquier pieza. En algún caso puedes llegar a, eso es un sueño difícil de conseguir, hacer un aeropuerto greenfield, o sea, desde cero, o sea, el aeropuerto entero lo vas a diseñar tú, pero lo normal es que los aeropuertos están en continua evolución, están mejorando su pista o la están ampliando o haciendo una paralela o mejorando su área de maniobras de los aviones o mejorando o ampliando, y bueno, y en todos esos proyectos, como haría un arquitecto en una edificación. Sí, ustedes son los arquitectos del aeropuerto. Pues, entiendo por eso que permanecen muy vinculados a los proyectos de los aeropuertos con los que trabajan, ¿no? Por esa sensación de que es una infraestructura que está siempre viva. Sí, ¿no? sí, hombre, está la primera gran oportunidad, que es cuando se decide hacer una ampliación, una mejora significativa, pero luego si tienen cierto tamaño, están continuamente demandando servicios de ingeniería, de soporte técnico y demás, ¿vale? Pero ha hablado de 3... Claro, por eso, que me he quedado con así empezamos, ¿vale? Curiosamente, cuando en Sevilla se decide hacer el AFAL, la línea de ensamblaje final de un avión de transporte militar muy grande, la 400M, los de Airbus en Sevilla preguntan al aeropuerto de Sevilla si conocían alguna ingeniería que pudiese ayudarles a modelar la parte de conexión de la industria con el aeropuerto. Y le dicen, pues mira, hay una empresa en Málaga que son ingenieros aeronáuticos, que de hecho vienen de la industria, con lo cual van a entender
entender vuestro lenguaje, pero que trabajan con nosotros y lo hacen muy bien en la parte de diseño aeroportuario. Y ahí entramos con ese proyecto de la 400M a trabajar, bueno, después de una serie de conversaciones y de oportunidades que digamos que conseguimos, empezamos a trabajar en lo que era el diseño de toda la instalación industrial y los sistemas de prueba que había que hacer para, cada vez que entra un sistema al avión hay que probar si funciona correctamente y si no interfiere con el resto, ¿vale? Bueno, pues de ahí nace nuestra segunda línea de negocio, que es la oportunidad de la 400M, que es la de industria aeroespacial. Hoy en día la empresa trabaja en Toulouse, trabaja en Hamburgo, trabaja en Broughton, que es en Reino Unido, en España en las factorías, trabaja con Airbus en todo lo que son los procesos de industrialización para fabricar componentes de avión, conjuntos o el avión completo, en diferentes ámbitos. Eso es la segunda línea de negocio que llamamos de industria aeroespacial, que es un acercamiento más desde el punto de vista industrial. Y la tercera línea de negocio, que empezó, fíjate, curiosamente más como un proceso de emprendimiento interno de nuestros ingenieros que estaban con las pruebas de los sistemas de la 400M, pues dicen, oye, Aztec tiene que conseguir también desarrollar sus propios sistemas, no solamente probar los que han diseñado otros. Y en aquella época, estoy hablándote ya hace como unos 10 años, empezaba a hablarse de los drones, pero todavía la gente no hablaba, el término dron prácticamente no aparecía en la prensa, estaban los UAVs y tal. Y ahí, claro, como era un tipo de aeronave nueva, más pequeña, pero que estaba empezando y era muy tecnológica, pues primero en un proyecto de I+D, de hecho fue con el Centro de Investigación y Tecnología de Boeing en Madrid, fueron nuestros primeros partners en esto, y a partir de ahí ya fuimos desarrollando más cosas, nos metimos en lo que es desarrollo de sistemas de avión. Y en sistemas de avión la parte de defensa es muy importante, con lo cual, curiosamente, la empresa es como si tuviese 3 empresas dentro. Una empresa que trabaja en ingeniería de aeropuertos por todo el mundo. Otra división que trabaja acompañando al ciclo industrial de fabricación del avión. Y otra línea de negocio que trabaja como ingeniería de producto, desarrollando sistemas que van a estar embarcados en el avión o sistemas, aviones propios, que son los drones, los aviones no tripulados, que en nuestro caso son de ala fija. Sí, vamos a traducir un poco también a los espectadores, o sea, digo por concretar. Lo has comentado ahora mismo, ¿no? Que fabricáis aviones, no tripulados, avioncitos. Lo digo porque el espectador lo sepa, ¿no? Sí, con alas fijas, que no son como los drones que vemos ahora, eso ¿no? es, sí. ¿Y eso qué función tienen o qué utilidad? El mundo de la defensa, por ejemplo, es muy importante. Claro, sí. Cuando hablo de ala fija y de altas prestaciones y el tamaño del avión, porque esto no es un avión donde uno se pueda montar, estoy hablando de un avión que tiene 6 metros de punta de ala a punta de ala, ¿vale? Y que pesa 120 kilos cuando despega, o sea, es un bicho, pero no tiene nada que ver con un avión comercial o un avión militar de combate o de lo que sea. Pero este tipo de aviones son muy útiles cuando están en misiones de observación, vigilancia, seguimiento, identificación de blancos, iluminación de blancos. ¿Pueden llevar armas o no? Pueden llevar armas, sí. O sea, de hecho, hay un proyecto de desarrollo para que el dron vaya armado. Pero únicamente en la función de observación, vigilancia e identificación de blancos ya tiene una historia. A mí me gusta contar una historia, una anécdota, y es que mi abuelo fue piloto aerostero, ingeniero militar, piloto aerostero, y su primer, digamos, función como piloto aerostero, estoy hablando de la guerra... ¿Aerostero qué es? O sea, de globos, de globos de helio, los típicos, ¿no? globos aerostáticos, sí. Sus primeras misiones consistían en la guerra de Marruecos, hace unos años, en dirigir el tiro de la artillería. Subía en el globo cautivo, y decía a la artillería si tenían que corregir. ¿Para dónde teníamos otro? Nosotros ahora hacemos eso con la artillería, pero desde un avión no tripulado. El avión no tripulado se puede poner en una situación de mucha altura, pero con capacidad de estar visualizando todo el entorno de batalla teórico para poder dirigir el tiro de la artillería. Ya no hace falta el piloto aerostero. Ya no hace falta el piloto aerostero. Pero también... El piloto aerostero está en su casa, ¿no? Pero los aviones no tripulados también tienen aplicación en el mundo civil, ¿no? Sí. Yo es que además recuerdo que estuve precisamente... organizaste una jornada y, bueno, las aplicaciones eran espectaculares y casi que están llamadas a cambiarnos la vida. Claro, totalmente. Lo que pasa es que el mundo civil tiene una regulación muy severa a la hora de que puede volar por encima de tu cabeza. Y eso hace que en los entornos conservadores, como es el europeo, que es muy conservador a la hora de regular lo que puedo o no puedo hacer, pues cuesta mucho desarrollar casos de uso civiles, porque lo estás haciendo en zonas
que no son segregadas en el espacio aéreo. Y en el entorno militar hay espacios aéreos segregados, porque es donde tienen ellos sus campos de entrenamiento, de artillería o de lo que sea, donde sí que se pueden hacer cosas. Entonces, la empresa, a nosotros nos gustaría trabajar en los dos ámbitos, al final en las tecnologías que se llaman duales, militares y civiles, pero hemos encontrado... Le queda un poco. Claro, hay una aplicación que para mí es evidente. De hecho, hace poco, la semana pasada, tuvimos al consejero de Gobierno Interior, a Antonio Sanz, visitando nuestras oficinas, y le explicábamos cómo aviones como el nuestro son capaces, en un incendio forestal, en un incendio además de gran extensión, porque nuestro avión puede volar grandes extensiones, y con alta autonomía, puede estar 12 horas en el aire, como puede un avión de estas características se puede poner arriba, sobre todo por la noche, cuando los medios aéreos normales tienen que aterrizar, no pueden estar por la noche, y las cuadrillas de contraincendios están jugándose la vida en el terreno, pues como nuestro avión desde arriba durante toda la noche puede estar dando información de dónde está el fuego, dónde está el frente de llama y dónde están las cuadrillas, para que pueda haber una mejor toma de datos. Eso es una aplicación ideal, pero por desgracia cuesta. Todavía llegará más tarde. Sí, sí. Yo quería preguntarle, aprovechando como experto y que a mí me toca también un poco el mundo aeronáutico de refilón bastante, porque con los temas urbanísticos no, pues ya pocos son los expedientes. El informe de AENA, de navegación aérea, siempre se topan. Le quería preguntar precisamente por eso, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto es necesario, yo qué sé, que un proyecto de vivienda en la calle Victoria, por ejemplo, aunque la gente no se lo crea, tenga que pasar por un informe de aeronáutica por el tema de la servidumbre y de tal? Es decir, al final es tan necesario que tenga esa amplitud, ese espectro que abarque tantísimo. Es verdad que tenemos un aeropuerto que está, a diferencia de otros, tal vez demasiado inserto en la trama urbana, ¿no? Pero bueno, ¿hasta qué punto eso es necesario? Es decir, porque mucha gente a lo mejor se puede preguntar, inversores que están ahí, que dicen, bueno, ¿y yo por qué tengo que someter esto si el aeropuerto está...? Sí, sí. ¿No? Bueno, sí que es necesario. El aeropuerto tiene lo que llamamos las servidumbres. Las servidumbres son superficies de aterrizaje, de despegue, pero también en caso de que pueda haber una frustrada, el típico motor ahí al aire, o situaciones donde también conviene proteger el entorno alrededor, y luego están las servidumbres electromagnéticas también, no te puedes poner cerca del ILS o demás que pueda afectar la señal electromagnética. Entonces, todas esas servidumbres hay que, cuando se hace el desarrollo urbanístico, al final del proyecto, hay que tener en cuenta si se vulneran o no. Pero esto no quiere decir que sea, digamos, una situación crítica. Si se vulnera, hay formas de defender que esa vulneración o ese acercamiento a una servidumbre se puede subsanar o que se puede señalizar de alguna forma. Bueno, hay medidas correctoras, pero sí que es conveniente que este tipo de estudios se hagan. Bueno, es obligatorio que se hagan, en fin, y que se hagan, pero yo tampoco creo que haya condicionado tanto el desarrollo de la ciudad. Y es verdad que tenemos un aeropuerto que uno de los mayores lujos que tiene es que está pegado a la ciudad, sí, pero... bueno, pues tiene sus servidumbres, claro, nunca mejor dicho, que es que hay que... parte positiva y la hace poco sí es verdad que hubo un poco, la verdad que saltó una bomba, ¿no? Urbanística, cuando se hablaba de que las servidumbres iban a cambiar y que incluso se podían invalidar bastantes proyectos contemplados en el plan general. Es verdad que luego el gobierno varió las normas de la servidumbre. ¿En qué punto está ahora mismo ese tema? Porque eso se quedó un poco ahí parado. No sé si habéis estudiado ese tema en el caso del aeropuerto de Málaga. No te puedo dar esa información porque realmente no la tengo. Nosotros sí que hacemos estudios ad hoc, o sea, si hay una ampliación de algún promotor o que sea público, el caso de la universidad, por ejemplo, que estaba dentro de esa posible afección, o incluso en el parque tecnológico, que por prudencia a veces nos dicen, oye, estudiar si esto para quedarnos tranquilos, de que no va a haber ningún tipo de problema en ese sentido. Pero la situación actual de ahora, recuerdo aquel momento de preocupación. Sí, se hablaban de 10.000 viviendas, ¿no?, que se perdían, sí, o algo así. No te lo sé decir, pero sí que, el regulador también tiene el sentido común de decir, primero es proteger la seguridad del vuelo, eso es sagrado, la seguridad del vuelo, porque además es la seguridad que nos va a todos, pero por otra parte también no se puede coartar el desarrollo de una ciudad, entonces hay que buscar soluciones de compromiso. Y luego está ya el estudio técnico, cuando esa solución de compromiso se encuentra con que merece un estudio de detalle, pues hay que hacer ese estudio de detalle. Pero la situación concreta, porque tampoco estoy yo dedicado a esto. O sea, en cuanto al aeropuerto de Málaga, que ha superado ya los 20 millones, creo, ¿no? ¿Cómo ve usted el futuro? ¿Cree que su crecimiento va a continuar de esa manera o llegará un momento que eso se va a estancar? El aeropuerto de Málaga se planificó con la ampliación de la T3 primero, luego la segunda pista.
Por desgracia no se pudo hacer paralela a la primera, por razones también de territorio. ¿Por desgracia por qué? Bueno, pues por desgracia por el territorio. Si hubieran sido paralelas, hubieran sido más eficaces. Hombre, lógicamente, si tienes dos pistas paralelas con suficiente separación, el número de operaciones que puedes hacer en una la puedes duplicar en el otro. De hecho, si has ido a Charles de Gaulle o a algunos aeropuertos que tienen dos pistas paralelas, a veces ves como dos aviones están despegando a la vez o están aterrizando a la vez. Cuando tienes una convergencia, pues desde torre se tiene que hacer una gestión, porque en el momento que uno está aterrizando y en el otro estás dando autorización para despegue, bueno, pues en una configuración, imagínate en esta convergencia, el que está aterrizando, si hace una frustrada, hace un motor al aire, porque por la razón que sea no es capaz de tomar tierra, podría encontrarse en un punto de conflicto lejano, pero con el avión que está despegando. Entonces, obliga a una mayor coordinación, y esa mayor coordinación pues hace que se reduzca el número de operaciones y ya no se pueden duplicar. Por supuesto se aumenta, por supuesto el aeropuerto aumenta su capacidad, pero tiene que haber una coordinación que en un caso de paralelas e independientes no habría hecho falta. Pero el aeropuerto de Málaga, el problema también que tiene es que tiene un dominio aeroportuario muy pequeño y también otra vez volvemos a que está muy condicionado entre el Guadalhorce. ¿Porque no puede crecer más o porque...? Porque no tiene espacio suficiente para haber podido buscar una configuración absolutamente de pistas independientes, tanto por el territorio como por la expansión al final de la ciudad. Eso ya no tiene solución, ¿no? Eso ya no tiene solución. Bueno, tiene solución desde el punto de vista técnico. De hecho, el equipo de navegación aérea, en aire, en el aeropuerto de Málaga son muy buenos y están continuamente viendo cómo con tecnología se puede dar la máxima flexibilidad al final al número de operaciones que se pueden aprobar. Han asumido el reto de una operación por minuto. Está bastante bien. Entonces, la tecnología con el tiempo, conforme va avanzando, te va a permitir tener operaciones mucho más flexibles que las que tenemos ahora, o las que teníamos hace 10 años. A mí me gustaría preguntar algo de funcionamiento interno de la empresa. Estamos hablando siempre de la Málaga tecnológica, de Málaga como el gran polo, ¿no? de gente que viene de fuera. Le quería preguntar sobre el talento. Casi 750 empleados, la mayoría de alta cualificación. ¿Les cuesta trabajo encontrar ingenieros? ¿Le ocurre como a la Málaga más puramente tecnológica, de startup, de empresas de nuevas tecnologías? ¿O les cuesta encontrar...? Sí, eso es ahora mismo un cuello de botella para todos. Encontrar talento, en nuestro caso son ingenieros de muchos ámbitos, aeronáuticos, industriales de las diferentes disciplinas, informáticos puros, telecomunicaciones. Sí es verdad que mientras más conocimientos digitales tiene, mientras más perfil digital tiene el ingeniero, y digamos el extremo digital es el informático, pues más demanda hay ahora mismo en el mercado y más escasez, por tanto, y más competición hay por... ¿Hay competencia y fichaje? Sí, claro que lo hay. Bueno, hay cierto... no lo sé si respeto o no, como siempre, al final tienes empresas que son muy amigas, con las que colaboras además, con las que conoces a su gente, e intentas decir, pues este no lo vamos a fichar porque estoy haciendo daño a otra empresa con la que además colaboro, con la que compito. Pero sí, desde luego al final hay un recurso escaso y hay una demanda alta. ¿Funciona mucho el teletrabajo en ese ámbito? Mientras más digital es el perfil, más teletrabajo pide. Aunque también es verdad que estamos notando que cada vez la gente está volviendo más a la oficina. Lo que parecía que iba a ser... Pide, sí, la gente o lo pide o ya no demanda tanto el teletrabajo como tenía, o a lo mejor tiene más cancha de la que él realmente usa para teletrabajar. Pero cuando te hablas con un informático puro, estos teletrabajan mucho, porque es que son espíritus libres. Además, que ante ese recurso escaso, ya son capaces de ponerte sus reglas de juego. O sea, totalmente, claro. Estas son mis condiciones. Las entrevistas no son las de esto es lo que te puedo ofrecer, sino es al revés. Lo que quiero. Claro, sí. ¿Y cuál tiene que ser el papel de un aeropuerto como el de Málaga, ¿no? En un contexto ya casi andaluz, casi no, o sea, ya no se puede concebir el aeropuerto de Málaga solo en el contexto de Málaga, provincia, sino que si se ven, por ejemplo, el aeropuerto de Londres, pues casi Granada y Málaga, o sea, el aeropuerto de Málaga está más cerca de Granada que muchos aeropuertos de Londres, ¿no? Sí. De la capital, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál debe ser el papel en cuanto al crecimiento, el futuro? ¿Cuál debe ser el papel del ayuntamiento del aeropuerto de Málaga? Bueno, yo creo que el aeropuerto está jugando en ese sentido. Primero que conste que el mundo del transporte aéreo es un mercado muy libre. O sea, el avión, la compañía decide dónde quiere aterrizar y dónde quiere despegar. Esto no es
no está tan regulado como mucha gente piensa. O sea, no es cuestión de que el Gobierno de España o la Junta de Andalucía decida a Sevilla lo voy a especializar aquí, y a Granada aquí, y a Málaga aquí. Luego el de Ryanair decide, mire, cuénteme estas historias, pero yo quiero ir a Málaga porque mis pasajeros demandan ir a la Costa del Sol. O sea, es un mercado muy libre, muy abierto, ¿vale? Y eso, desde el punto de vista nuestro, también es una ventaja. Y el aeropuerto de Málaga está jugando bien ese papel de, al final, haberse convertido en el aeropuerto que es capaz de ofrecer conexiones a un número muy importante. Más de 150, ¿no? No, 136. 130 y tantas. Sí, y cada vez además de más largo radio. Middle East está poco a poco consolidándose más, y luego tenemos la asignatura pendiente de tener consolidado definitivamente Estados Unidos, incluso con algún destino más del que ahora tenemos. Yo creo que faltaría, hay un broche que nos falta, y es que la conexión de alta velocidad haga que el pasajero de Sevilla, nosotros tenemos empleados en Sevilla que cuando van a volar se vienen a Málaga, pero se vienen a Málaga cogiendo el tren o cogiendo el coche, es incómodo. Se vienen a Málaga porque el vuelo tiene más frecuencia y porque tiene mejor precio, o porque incluso existe ese destino y desde Sevilla no existe ese destino. Con lo cual, la conexión de alta velocidad, mucho más franca que la que tenemos ahora, que tienes que coger el enlace, pues desde luego ayudaría mucho a ampliar, a que ese aeropuerto fuese un sistema mucho más abierto al resto, a Córdoba, a Sevilla y bueno, en fin, que falta que la conexión terrestre esté realmente actuando de alimentador a las conexiones aéreas desde el aeropuerto. ¿Y cuál es el futuro del sector, ¿no? Porque el impacto de la low cost cambió, ¿no? Yo creo que cambió todo el modelo, ¿no? Sí. ¿Y cuál es ahora mismo el futuro, ¿no?, del sector en cuanto digamos, en cuanto a los vuelos, en cuanto al modelo de aerolínea, en cuanto... Pues sí, efectivamente la low cost cambió el concepto. ¿Os acordáis? Antes en Málaga hablábamos de la terminal charter y la terminal nacional, la charter. El vuelo charter, ya nadie habla de vuelo charter. Ahora mismo, cuando llegó el low cost, fue capaz de abrir rutas de una forma mucho más rápida a un precio donde casi cualquiera podía volar. ¿Hacia dónde vamos? El modelo low cost se ha desarrollado muy rápido en medio radio, en lo que son vuelos continentales. Airbus y Boeing, sobre todo Airbus, ha ido desarrollando nuevos modelos que van a permitir que ese modelo low cost se pueda también desarrollar en vuelos transoceánicos. Y hacia ahí es donde yo creo que vamos. ¿Porque son los aviones más grandes? Porque son de más, no, porque son prácticamente el mismo tamaño, pero con mayor eficiencia de vuelo y de más, son los extra long range, que permiten hacer vuelos de mucha mayor duración, digamos, autonomía o distancia. ¿Vale? Entonces, ese tipo de vuelos lo vamos a ir viendo cada vez más, y eso yo creo que va a ser una ventaja para aeropuertos como Málaga, porque hasta entonces el low cost entró para cambiar por completo el modelo continental, pero los intercontinentales los teníamos que seguir haciendo desde hubs. Teníamos que volar a Barajas o a París o a Londres o Gatwick o Schiphol, para a partir de ahí llegar al destino lejano donde queríamos ir. Con este tipo de aviones que van a ser mucho más eficientes, con 2 motores y con capacidad de vuelos de alta autonomía y larga distancia, pues estas compañías low cost, las que están o nuevas que aparecerán, van a poder usar este tipo de aviones para poder hacer saltos continentales y convertir un destino punto a punto en algo normal, que no sea necesario alimentarlo desde un hub, porque el avión no tendrá una gran capacidad en cuanto a número de pasajeros, y por tanto será capaz de llenarlo en un destino, en una posición como Málaga, para llevarlo a cualquier otro sitio o al revés, ¿no? Realmente de Málaga, los aviones que vienen a Málaga no es porque los malagueños viajamos mucho, es porque los extranjeros vienen aquí. No, pero una ventaja... Pero para los malagueños es una ventaja. Claro, es que nosotros lo hemos comprobado en el periódico, porque ahora informamos sobre los destinos donde podemos ir los malagueños, sí, porque gracias a esas líneas, ¿no? Efectivamente, así es. De hecho, cuando montas en cualquier avión, te vas de vacaciones o de trabajo a cualquier destino europeo, estáis los 5 españolitos y el resto son extranjeros que vuelven de sus vacaciones o al revés, ¿no? Y estamos ya en la recta final. ¿Cuál es el futuro de Airtech, de la empresa, ¿no? Es decir, ¿dónde ¿habría una cuarta línea? ¿O cuarta línea de negocio? Mira, estamos en un proceso ahora de transformación o de nuevo de un Airtech, no sé si a 4.0 o 5.0, que es donde siempre hemos tenido una connotación muy de ingeniería del conocimiento, capaz de desarrollar soluciones o diseñar o prestar soluciones en servicios, o diseñar ahora un producto ya que puede ser embarcado.
Pero ahora estamos diciendo, oye, de este producto embarcado, que va en el avión, o es nuestro propio avión, lo que tenemos que hacer es convertirlo en un producto Artec en sí mismo y ser capaz de industrializarlo. Entonces, ahora estamos viviendo un proceso de transformación para adquirir capacidades de industrialización de productos que hoy en día la empresa está desarrollando. Bueno, pues le invitaremos de nuevo aquí para que nos cuente la cuarta, el 4.0 Vale. de Artec, o cuando lleguen a 1000 empleados, ¿no? Que, Sí, ¿no? Bueno, vamos poco a poco. Nosotros paso a paso. Nuestra regla es cada año un poco mejor. Año paso a paso. Pues Eso muchas es. gracias por estar aquí, enhorabuena también. Y bueno, a ustedes despedimos a Antonio Gómez Guillamón, fundador de Artec, y a ustedes le decimos que sigan ahí, que seguimos en nuestro paseo por la Alameda. Pues reanudamos este paseo y este debate de la actualidad de Málaga en la Alameda, y hemos estado hablando de la Semana Santa, luego hemos estado hablando con el fundador de Artec, y dentro de todo lo que tiene que ver con la Semana Santa, ahora nos vamos a trasladar, en vez de las procesiones vamos a irnos a tomar unas cañas, diría. Y vamos a hablar de hostelería con uno de los hosteleros de aquí de Málaga, con Pablo Gonzalo. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Manolo. Él es, bueno, pues uno de la cabeza visible del Grupo Tercer Acto. Explícanos un poco lo que es el Grupo Tercer Acto, digo, para situar aquí a nuestros espectadores. Bueno, el Grupo Tercer Acto es un grupo de restauración que surge hace muy poquito tiempo, hace apenas 3 años, antes de la pandemia. Bueno, de la mano del proyecto de Antonio Banderas, que es el socio principal del grupo, en torno al teatro, ¿no? Él tenía su idea de desarrollar en el barrio del Sojo su proyecto personal de crear un teatro en Málaga que un poco fuese algo distinto a lo que estamos acostumbrados en la ciudad, y un poco también devolverle a Málaga un trocito a su manera de lo que él quería devolverle. Y pues como también él es una persona muy inquieta, muy que le gusta involucrarse en todos los aspectos, pues también quería hacer un poco un antes y un después, ¿no? Antes de entrar a su teatro. Y decidimos pues crear el restaurante Tercer Acto, que está pare con pare con el teatro. Y ya, bueno, porque se fue calentando y empezamos a seguir creciendo, a ir creciendo, y un poco la idea es dotar al barrio del Sojo de una actividad de restauración que bueno, un poco acompañe o vaya en la misma sintonía en cuanto a lo que se está desarrollando en el teatro, ¿no? Y bueno, pues poco a poco... Aparte del Tercer Acto, ¿no? También está... fuimos creciendo, la pandemia ampliamos con Doña Inés, ampliamos con la barra de Doña Inés, Atrezzo, que es el italiano, que están todos alrededor del teatro, y ya la última incorporación, que fue la Pérgola del Mediterráneo, que bueno, pues era una oportunidad que surgió en un espacio muy emblemático de la ciudad, además un espacio muy... bueno, pues que reúne unos requisitos poco habituales, porque está en primera línea del mar y es en el Real Club Mediterráneo, pues la Pérgola, que al final es un espacio muy grande, que viene también a la llamada de un poco de este crecimiento de la ciudad, también de dotarlo de espacios en el que los eventos se puedan desarrollar, un espacio en el que podamos tener unos requisitos que pocos establecimientos o pocos lugares de la ciudad reúnen, ¿no? Y bueno, pues se inauguró el verano pasado, ahora tenemos ya un poquito ya de recorrido, que cada vez está siendo más difícil, porque bueno, el tema del personal siempre, y últimamente se ha convertido sobre todo en una tarea muy ardua en la hostelería, y bueno, pues vamos a afrontar este segundo verano con muchas ganas y con mucha fuerza. ¿Y por qué es el problema del personal? ¿Cuál es el problema? ¿Es que se paga poco o las condiciones a lo mejor? Los horarios, claro. Bueno, el convenio colectivo, ¿no?, de la hostelería, uno de los mejores, pero a pesar de todo, la sensación que hay, ¿no?, es esa. Yo creo que también viene un poco... yo creo que también se ha criminalizado un poquito, en general, al mundo de la hostelería. Vamos a ver, para trabajar en la hostelería, pero como cualquier otro oficio, te tiene que gustar. Tanto la cocina como la sala son profesiones que te tiene que apasionar. Y bueno, yo creo que sucede como con otras profesiones, ¿no? Acaba al final trabajando en la hostelería gente que no le apasiona, que no le gusta, que no le llama la atención, y al final pues es cierto que tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Y lógicamente tú trabajas cuando el resto disfruta,
como es lógico. Y entonces tienes que trabajar un fin de semana, tienes que trabajar un festivo, y en eso pues la gente hoy en día, que también yo creo que estamos un poco en el momento de la cultura del ocio, porque el ocio es lo que predomina en todos los aspectos, ¿no? Cosa que hace pues unas décadas no era así. Eso hace que la gente pues no quiera trabajar en la hostelería, ¿no? Salvo el que le gusta y el que disfruta con ello, ¿no? Y nosotros tenemos personas que verdaderamente disfrutan, incluso tengo casos de gente que ha estudiado su carrera de Derecho y en lugar de ejercerla, es que le gusta estar al servicio de la gente, atenderlos en un restaurante desde que llegan hasta que se van, y todo ese proceso, que es verdaderamente un proceso muy bonito, ¿no? El hacer que alguien que llega al establecimiento se vaya... ¿Y qué de leyenda urbana y qué de realidad hay en esa sensación de, ¿no? Pues de malas condiciones, de bajo salario, bueno, esto es como todo, en un sector donde hay miles de empresas, pues habrá de todo, ¿no? Obviamente, está claro que al final habrá empresarios que pues no respeten las condiciones, que los sueldos pues no respeten lo que marca el convenio. Creo que es verdad que hoy en día ya eso cada vez es más difícil, porque al final el que no está a gusto en un sitio, como tiene posibilidad, porque hay una alta demanda de profesionales cualificados, pues si no estás bien en un sitio, obviamente te vas y encuentras un empleo rápidamente. Pero sí es cierto que hemos llegado a ese momento que se ha criminalizado mucho, yo creo que políticamente también, pues esa corriente social que se ha creado de que la hostelería es muy dura, que la hostelería obviamente es dura, como muchos puestos de trabajo. Yo creo que todos los puestos de trabajo son duros, ¿no? Y entonces yo creo que eso hace que bueno, mucha gente no quiera ni oír hablar de la hostelería, pese a la importancia que tiene, ¿no? El sector no solamente en nuestra provincia, sino en nuestro país. Y además es verdad que estamos en una provincia que tiene muchísima demanda de puestos de trabajo, porque la Costa del Sol al final también demanda mucho empleo, sobre todo en una temporada de verano en la que también al final esa temporada de verano hace que un poco se disparate la cosa, disparaten los sueldos, la gente al final se crea como... Al final parece esto una subasta, ¿no? A ver, un mercado de fichaje de fútbol, ¿no? Parece, yo Sí. lo comparo ya muchas veces, parece esto el fútbol. Sí, sí. En vez del mercado de invierno, el mercado de verano, ¿no? Sí, el mercado de verano, y ya tenemos... Y se llevan a los 3 tuyos mejores, claro. Pero digo, para que... Nos robamos. Déjame que haga un pequeño inciso. Vale. No, es que simplemente es que lo voy a ubicar porque no ha salido el Pimpi en esta conversación, Sí. pero digamos que el comienzo, sobre todo de tu actividad profesional, comenzó en el Pimpi, ¿no? Sí, y José Antonio Bandera está también. Mi vida profesional empieza en el Pimpi. Además, soy socio del Pimpi y a día de hoy seguimos, obviamente, formando parte del Pimpi junto con Antonio. Lo que pasa es que, bueno, en ese impasse que se crea de esa oportunidad de desarrollar un nuevo proyecto, el Pimpi ya está muy estabilizado y el Grupo Tercer Acto era un proyecto de crecimiento desde cero, y entonces obviamente necesita mucho más tiempo y un seguimiento mucho mayor. Es que tanto así muchas veces te conoce como Pablo Pimpi. Yo soy Pablo Pimpi, en el móvil todo el mundo me tiene guardado como Pablo Pimpi. Yo te tengo colocado. A ver. No, digo... bueno. Se me ha colado. No, Venga, no, digo, que al hilo de lo que hablaba de los sueldos, digo, para que los espectadores sepan, ¿qué puede ganar un camarero? Un camarero por convenio, obviamente, para hablar en neto, que es una Neto, cifra que que al donde final la la gente se gente entiende, que eso es lo que sucede muchas veces, está a unos 1.350 euros mensuales, con 12 pagas, su mes de vacaciones, sus 2 días de descanso y 40 horas semanales. Eso es lo que está cobrando. Además, la hostelería hay... 12 pagas, no hay paga extra. Está prorrateada normalmente. Dentro digamos, esa cifra que estoy dando es con la prorrata. Porque al final la gente lo prefiere muchas veces. Al principio sí se daba más lo de las 14 pagas, pero la gente muchas veces lo prefiere para le es más cómodo en su día a día organizarse y al final muchas veces se ha ido incluso cambiando y han ido... Pero esas son las cifras que al final se mueven en la hostelería. Eso es lo básico. Después, un jefe de cocina pues depende también de la importancia y un poco del volumen de negocio que tenga el establecimiento, pero puede estar ganando unos 2.300, 2.500. Hay una anécdota ahora que es que como se han puesto de moda los italianos, el tema de los pizzeros se ha convertido en una búsqueda imposible y están incluso ahora llegando a cobrar 3.000 euros al mes netos un pizzero. Y por esa alta demanda que comentas, ¿no?, que hay de profesionales especializados y con el boom que tiene ahora mismo la hostelería, que está totalmente vigente en Málaga, ¿por qué no surge un centro formativo
que dé respuesta a todo eso. Se llegó a hablar el tema este del Basque Culinary, que la posibilidad de que viniera a Málaga, al final, bueno, eso no. Es que Basque Culinary yo creo que no viene a cubrir esta necesidad. El Basque Culinary es un escalón superior en el que se forma a la alta dirección de la hostelería, que también es muy importante que se forme, ¿no? Pero yo creo que pasa un poco, con esta gran demanda que hay, pasa un poco como pasó en el boom de la construcción. Al final cualquiera te levanta un muro, cualquiera te alicata un baño y rápidamente aprenden, pero es cierto que no es todo lo profesional que se debería ser. Entonces, cuando hay necesidad, los tiempos son otros. Entonces, la demanda hace que se contrate a gente pues, que no tenga cualificación, entendiendo que andando va a aprender y va a poder dar el servicio. Y eso obviamente juega en decremento de la calidad del servicio, de la calidad de la cocina, porque al final si no hay personal que está cualificado, pues eso creemos, lo lógico que al final se ve el resultado. Pero habiendo empresas que han apostado por Málaga, por establecerse aquí para centros de formación profesional y demás, siempre parece un poco que se va todo hacia las ingenierías, las tecnologías y tal, y sin embargo, esta faceta, digamos, tan importante del sector servicios que del turismo, ¿no? Es un problema que se entiende que la hostelería la puede hacer cualquiera. Claro. Obviamente la puede hacer cualquiera, pero necesita de una formación, y hablábamos, lo que hablábamos antes, que te guste. Atender diariamente a las personas requiere de una cualificación, una formación, por ejemplo, en cuanto a vinos, en cuanto a referencias de carta, en cuanto a técnicas de servicio y a técnicas culinarias. Es fundamental esa formación. Pero, volvemos a repetir, lo fácil es, también, ¿no? obviamente, el idioma. Pero al final la cerveza te la acaban poniendo, tenga o no tenga el idioma. Yo creo, obviamente, estoy completamente convencido de que trabajaríamos mucho mejor y tendríamos un nivel mucho mayor, yo creo, en todos los aspectos en el turismo si nuestro personal estuviese más cualificado. Nosotros en el tercer acto sí intentamos, porque al final es un tipo de restauración con un nivel quizás un poco superior en cuanto a la atención, y también yo creo que en este país, como esa picaresca que tenemos hace que la hostelería juegue también, parece que muchas veces, sobre todo con la gente que viene de fuera, parece una gracia, ¿no?, cuando te tiran el plato a la mesa. Sí. Porque es como, bueno, es como, o te hablan de una manera así muy coloquial, demasiado cercana en muchos casos, ¿no? Los que somos de aquí, pues a veces nos llama la atención y decimos que no es lo más correcto, pero a veces incluso que al extranjero que viene le hace hasta cierta gracia, ¿no? Pero yo estoy convencido de que el sector tiene que avanzar hacia la formación y hacia mejorar en todos los aspectos, sobre todo porque la ciudad, yo creo que el camino que tiene que seguir en el ámbito turístico es el de la calidad, ¿no? Porque si no nos pueden pasar como algunos casos de otros destinos que han experimentado un gran boom turístico que al final pues el camino que se sigue es el del turismo barato, el del turismo low cost, y eso, a mi entender, tiene las patas muy cortas y genera muchos problemas para la ciudadanía. Yo quería preguntar sobre eso, porque hemos hablado desde dentro, desde un poco los mitos, la realidad desde que un trabajo pues, que a veces está mal pagado y tal. Vosotros los hosteleros como empresarios también sentís la presión de toda esa gente que parece, ¿no?, que parece ese movimiento de que Málaga se ha convertido en una terraza gigante y también está ahí en el foco, no de una mayoría lógicamente, pero bueno, hay gente que al final hace ruido, ¿no? ¿Sentís esa cierta animadversión por parte de...? Obviamente, como malagueño, al final Málaga es una ciudad que ha crecido a un ritmo vertiginoso en un periodo muy corto de tiempo y eso genera debate. Eso es lógico, en todos los aspectos, ¿no? Está el que habla del turismo como un cáncer y el que habla del turismo como un beneficio. Obviamente va a depender de si te beneficia o te perjudica, ¿no? Después también entramos en el mundo crítico, que hay gente que vive de la crítica y, bueno, hay que escucharlo, hay que analizarlo, pero tampoco podemos rasgarnos las vestiduras cada vez que alguien, sobre todo cuando hablamos de ciertas personas o ciertos colectivos que son críticos con todo lo que sucede en la ciudad porque tenga un beneficio, ¿no? Creo que sí hay que hacer un control y hay que hacer un control más exhaustivo.
También Málaga tiene una peculiaridad que yo creo que también debemos de pararnos y analizarla, y es que tiene un centro histórico muy pequeño, un centro que está muy colapsado en muchos momentos, en ciertas fechas como puede ser una Semana Santa, una Navidad, y eso genera al final unas aglomeraciones que perjudican al movimiento de la gente. Yo también como malagueño analizo el centro y le veo los pros y los contras que tiene que el boom turístico que hemos sufrido, pues pagamos algunas cosas que no me gustan como malagueño, pero también veo otras que son muy beneficiosas. La gente también tiene un periodo muy corto de retener la información, ¿no? Y no se acuerdan cuando Málaga hace 20 años, un domingo a las 6 de la tarde, era verdaderamente peligroso transitar por la gran mayoría de las calles, o un día entre semana a las 7 de la tarde, una vez que cerraba el comercio, desaparecía. Entonces yo creo que estamos pagando el peaje de algunas cosas, en algunos sentidos, y obviamente nos estamos beneficiando en otros. Y ahí es donde está el equilibrio tan importante que creemos que hay que tener. Y yo creo que los hosteleros tienen que jugar un papel aquí importante. Y la comunicación también tiene que ser muy importante, y lo que no se realice correctamente debe ser evidentemente sancionado y penalizado. Y no solamente hablo de las ocupaciones de vía pública, que donde no tienen que estar esas ocupaciones, pues tienen que regularse, o las que están incumpliendo, y tiene que haber un control, sino también hablo de la estética. Muchas veces nos paramos a ver la estética de los carteles, de las marquesinas, de muchos tipos de elementos que yo creo que deberían estar más regularizados y que debería hacerse... Eso se supone que está regularizado. Pero en ocasiones es verdad que, por lo menos a mi entender, se regulariza mal, porque yo creo que hay que recurrir a verdaderos profesionales de la estética, sean pues arquitectos, interioristas, decoradores, gente que tenga un verdadero criterio y que homogenice un poco ciertos aspectos de las decoraciones del centro, y no solamente en hostelería, me refiero a todo, souvenirs, cartelería de tiendas, vaya. Otras tiendas que desarrollan su actividad en el centro, sobre todo en el centro, que es donde más se ven esas situaciones, y yo creo que eso habría que regularizarlo, hacer debates, sentarse, y yo creo que podemos trabajar mucho. Yo visito muchas ciudades del mundo y veo cómo yo creo que las ciudades que ya tienen una trayectoria mayor en cuanto al turismo y sus ciudades, son ciudades que llevan ya décadas y han tenido estos mismos problemas, los han solventado y lo han solventado pues con rigor, con imaginación y con trabajo. Ahora, están llegando aquí a Málaga, bueno, lleva ya algún tiempo, pero últimamente están llegando grupos de fuera, también grupos de hostelería de fuera, como el grupo La Máquina, o Trocadero, es decir, y algunos otros que también van a venir. ¿Cuál es el futuro de la gastronomía en Málaga, del sector, ¿no? Del sector hostelero? Es una cosa lógica que está sucediendo, ¿no? Ese aspecto en el que yo creo que beneficia, porque además lo que hace también es que los hosteleros locales se pongan las pilas. Entonces, antes quizás era muy fácil hacerlo, y ahora cada vez pues vienen grupos con trayectorias muy importantes, con un saber hacer muy grande, y yo creo que eso al final le pone las pilas a todos los hosteleros, ¿no? Yo creo que también tenemos que ir en ese camino en el que las decoraciones jueguen un papel importante, en el que el servicio, la cocina y los pequeños detalles son los que marquen la diferencia, ¿no? Y yo creo que eso al final es lo que va a hacer que nuestra restauración pues juegue un papel más importante del que... ¿Te queda mucho recorrido? En Yo creo ese que sentido, el recorrido es enorme. A la hostelería malagueña. Yo creo que el recorrido es enorme. Más allá de la ensaladilla rusa. Lo digo porque todas las cartas totalmente. están Bueno, yo creo que tiene que haber una restauración para todo, ¿no? Pero es verdad que muchas veces se cae en esa facilidad, ¿no? Vamos a buscar lo fácil, que pues tú dices, pues, hace la ensaladilla, la croqueta, el flamenquín, las patatas bravas, y hombre, tiene que haber esa, porque además se demanda. Pero creo que también tenemos que ver cómo están entrando y están volviendo también a hacerse fuertes pues esos espacios gastronómicos con un nivel, pues, por poner un ejemplo, como lo está haciendo muy bien Dani Carnero con Caleja, con La Cosmo, o Palodú, que se ha venido al centro y ya le han dado su primer Sol Resol. Eso es una alegría, yo creo que es muy importante, porque es una restauración muy sostenible, una restauración
que atrae un público interesante. Y yo en conversaciones, por ejemplo, que tengo con directores de hoteles de esta ciudad, jefes de recepción, ellos muchas veces tenían verdaderos problemas a la hora de recomendar espacios, no porque le vayan a tratar bien, le vayan a tratar mal, vayan a comer bien, sino porque muchas veces habíamos caído en ese boom de las colas, y el Pimpi es un clave ejemplo de eso, pero no todo puede ser así, porque hay gente de una cierta forma de entender la vida que quiere llegar, su reserva, su mesa, y el centro se había convertido un poco en una complicación hacer eso, ¿no? Querían una restauración en el que pues, el vino juega un papel importante, la degustación de los platos también, y al final eso es una tendencia que se da ya en todo el mundo, ¿no? La gastronomía ha cambiado radicalmente la forma de entender la vida, y hay mucha gente que viaja por la restauración, o sea, viaja por la gastronomía. Y cuando decimos que la ciudad de Málaga, obviamente, pues es la ciudad de los museos, una ciudad que el clima juega un papel importantísimo, la peatonalización, todo eso es cierto y es parte fundamental, pero yo creo que también es parte fundamental la restauración, porque si la ciudad de Málaga no tuviese una buena restauración, sería un atractivo importante que le restaría, o sea, en contra del destino, porque si no se comiese bien, si no hubiese atractivos en cuanto a la gastronomía, gran parte del tiempo que un turista pasa en la ciudad lo pasa comiendo. Y vamos a ir a la Semana Santa, ¿no? Que, Sí. Vamos a hablar con él de la Semana Santa, llevamos 20 minutos y no hemos hablado nada, pero bueno, la lluvia ha sido fundamental, ha habido creo un 15%, ¿no, Javier? No, según datos de la hostelería, un 15% menos. Sí, se ha notado muchísimo, obviamente. Pero bueno, yo soy una persona muy positiva y creo, lo comentaba antes, que bueno, no hay mal que por bien no venga. Estábamos rezando todos los días porque lloviese, porque hacía falta. Es verdad que podía haber sido la Semana Santa esta semana. Bueno, pero a lo mejor las lluvias salvan el verano, ¿no? Obviamente, por eso. si no hubiese llovido, yo creo que hubiéramos tenido, y todavía no está salvado ni mucho menos, hay todavía verdaderos problemas, pero bueno, ha dado un pequeño respiro, que hace falta todavía que llueva más, pero hubiésemos tenido un verdadero problema durante el verano. El reciente, o sea, el pleno que se ha celebrado en el ayuntamiento, por ejemplo, el Grupo Socialista decía que había que rebajar terraza, que había que eliminar, o sea, ¿cómo valoran desde el sector, desde la hostelería, ¿no? De la asociación de hosteleros, digamos, esa idea, ¿no? Que haya un poco lo que yo entendida preguntaba de antes, que muchas veces se pone el foco demasiado en los hosteleros. Creo que lo más importante es revisar lo que hay ahora mismo, supervisarlo en condiciones. Muchas veces se criminaliza por criminalizar y verdaderamente hay gente que a lo mejor lo está haciendo mal y yo he escuchado muchos casos y sé de muchos casos que a lo mejor que son problemas puntuales que existen en algunas calles, gente incluso que lo hace muy mal y a lo mejor no tiene ni siquiera su licencia de terraza y ocupa la vía, pero muchas veces lo que pasa también es que como no aparecen los papeles, pues no se inspecciona. Y eso parece una tontería, pero muchas veces ocurre. Como no están los papeles, pues no hay un listado al que acudir para decir voy a inspeccionar. Y eso creo que hay que trabajar mucho en eso. Y después, es verdad que al final entras en un círculo en el que ahora todas las calles que se arreglan, pues se pretende regularizar, creo que muchas veces en exceso. Cuando hay otras calles que ya... son calles ya que son calles verdaderamente estrechas, calles que sí generan muchas veces un conflicto que se ve claramente que es un verdadero problema y son calles en las que no se intenta solucionar, porque entiendo que es una solución difícil en muchos casos, ¿no? Gente que lleva ya muchos años con su licencia en calles que pues, a lo mejor antes eran calles que se debían solo a la hostelería y ahora son calles muy transitadas por los viandantes. Y bueno, pues hay que hacer un seguimiento muy importante, como hablaba antes, con trabajo, diálogo y con imaginación se pueden hacer muchas cosas. Tenemos ejemplos de ciudades españolas, en Madrid la hostelería ocupa las vías públicas y lo hacen con mucha imaginación en muchos casos. En plaza de aparcamiento, por ejemplo. Se hacen muy bien. Hay calles de Madrid en las que se hacen incluso estructuras fijas. Sí. Que gana la ciudad en cuanto a estética, en cuanto a orden, porque al final de esa estructura fija no te puede salir, ¿está claro? Sí o sí. Y además no se están montando, los elementos al final cuando se desmontan a diario constantemente, muchas veces al final el desgaste hace pues, que se afeen, y al final pues, eso se podía trabajar mucho en ese aspecto para con imaginación conseguir
embellecer mucho los espacios de la ciudad de la mano de la hostelería. Por ejemplo, la Alameda, ¿le parece que habría más terrazas en la Alameda? No da la A mí la sensación Alameda que me parece ridícula, me parece vacía. Es que parece vacía, ¿no? Le dejan 4 mesas por establecimiento. Por eso era uno de los casos a los que me refería. Es una calle que al final, si se hace con criterio y con rigor, pero haciéndolo con una lógica de decir, vamos a ver, este pedazo de establecimiento y esta pedazo de fachada no puede tener 3 mesas, porque ahora se ha establecido que por local 4 mesas. 4 mesas son, 4 mesas. Solamente. Y además no se pueden poner separadores con sus plantas, nosotros tenemos ahí un local y estamos... Bueno, sí se ponen. Se ponen, pero no se pueden. Bueno, pero se ponen. Sí, pero Eso es una pelea que yo tengo personal con el ayuntamiento y se lo digo. Vaya, uno de ellos en la barra de Doña Inés. la barra de Doña Inés. Entonces digo, bueno, claro. estas plantas, pero no son plantas naturales, ¿y dónde hablo? La estética. O sea, eso embellece, te separa del restaurante de al lado, la gente no se confunde. Intentamos embellecer. Y es una calle muy amplia. Por eso, que es muy amplia, a mí me llama la atención que se lo dejen Pero 4... luego, por ejemplo, se coge el palmeral de la sorpresa y se instala un mercadillo con 25 puestos y no pasa nada, me refiero, ¿no? En cambio, las terrazas sí... Pasa que el palmeral de la sorpresa al final no se regula por la misma norma, porque es puerto y entonces al final ahí entramos en son criterios distintos los que se... Pero bueno, yo creo que es que se paga un poco eso. Como hay zonas que están saturadas y llevan toda la vida saturadas, pues las zonas nuevas, para que no sean otra vez para los bares. Pues que no sean para los bares. Vale, yo lo entiendo, pero con un poco de cabeza. Bueno, que no sean para los bares, pero luego todo el mundo va a los bares. Hombre, claro. Después todo el mundo va a los bares. A todo el mundo le gusta ir a los bares y a los apartamentos turísticos. Y sentarse en una terraza como a los apartamentos turísticos. Es que al final es normal, si es que nuestra vida hoy en día se ha convertido un poco en nuestro tiempo libre, nos gusta ir a una terraza. Y además una ciudad como Málaga, si el tiempo acompaña, quieres estar en una terraza. Pero el que viene de fuera, el malagueño, y el que critica la terraza. Totalmente. Sí, la gente también, esos también van. Sí, muchas Es veces, lógico. Muchas veces lo hablamos que muchos de los que critican, luego cuando salen de viaje van a un Airbnb, a una terraza y a un tal. Sí, yo eso lo he visto en algunos casos, incluso que se sientan en las terrazas a las que la critican, ¿no? Pero bueno, yo creo que Bueno, es pues gracioso. muchísimas incluso. gracias. Yo creo que es bastante ilustrativo el conocer la opinión. Gracias, Jesús, también, Ana y Javier. Y bueno, pues seguiremos hablando de hostelería y de turismo. Y a todos ustedes les decimos que sigan ahí, que volvemos la próxima semana y que seguiremos hablando de lo que creemos que le interesa a Málaga, a su provincia y siempre en el contexto regional y nacional. Hasta la próxima semana.